Hola. En el siguiente video estaré hablando un poco sobre área y perímetro de figuras planas, volumen, teorema de Pitágoras y triángulos especiales, que básicamente son como, bueno, implicaciones entre sí, algunos que otros ejercicios, mostrando algunas técnicas para resolver problemas. Y bueno, y eso. Entonces, eso básicamente geometría un poco básica para el examen de admisión de la PAA, el SAT, la PAM, etcétera. Y bueno, en general lo que voy a estar haciendo es más que todo presentar las fórmulas para calcularlos. Y bueno, y no voy a entrar en tanto formalismo matemático porque no es necesario. Recordemos que esos exámenes son de selección múltiple, entonces no hay que argumentar de una forma tan matemática. Entonces, lo mejor es aprender cómo utilizar las fórmulas de una forma eficiente y eso sería todo. Entonces, comenzamos primero con áreas y perímetros de figuras planas. Primero, la más conocida, el cuadrado. El famoso cuadrado que está en todos lados. Vamos a ver si es un cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado mide L, tenemos que su área, tenemos la A, es lado por lado, o sea, L por L igual L cuadrado. Y su perímetro, tenemos lo P, que es la suma de todos sus lados, que sería L más L más L más L, que eso es 4L. Entonces esto es área y esto es perímetro. ¿Okay? Recordemos que el área es la región interior, ¿okay? De una figura y su perímetro es como la frontera o las longitudes de las fronteras de la figura. Ok, bueno, entonces tenemos el área y el perímetro del cuadrado. Es el plan de esta forma. Por ejemplo, digamos un cuadrado de lado 5, ¿sí? 5 y 5. Entonces su área A es 5 por 5, 25. Perímetro P es 5 por 4, eso es 20. Ok. Ahora, otra más. Ok, triángulo. El famoso triángulo también es en todos lados, incluso en las comidas, en los Doritos. Es un triángulo más o menos así. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Pongamos que su base, o sea, esto de aquí, mide B y que el triángulo tiene una altura H. Entonces, el área del triángulo es base por altura entre 2. Y su perímetro pues sería la suma de los lados. Tenemos este lado, por ejemplo, A y este lado C. El perímetro P es A más B más C. Ojo que no en todos los triángulos tendremos la altura de esta forma. Muchas veces nuestra tarea será calcular la altura y para poder encontrar su área o también encontrar sus lados. Para facilitar ese cálculo, por eso les mostraré el teorema de Pitágoras y los triángulos especiales, que una técnica muy común es el de utilizar el teorema de Pitágoras. Y bueno, hacer triángulos rectángulos ahí. Eh, Entonces, bueno, eso sería. El área es base por altura entre 2 y el perímetro es la suma de sus lados, o sea, A más B más C. Ahora veamos el rectángulo. El rectángulo, digamos que es un cuadrado alargado, más o menos así. Llevamos a este lado A y este B. Así que su área es A por B. O sea, este lado multiplicado por este otro lado. Eso sería toda esa área. Y su perímetro P
es obviamente la suma de este lado más este y este. Y como estas dos son paralelas, igual estas dos, entonces este es A y este es B. Por lo tanto, su perímetro es 2 veces por, bueno, 2 por A más B. Sería A más B más B. Entonces A más 2B. ¿Ok? Ahora veamos el trapecio. Un trapecio es una figura así. Tenemos A, B, C, D. Entonces, en un trapecio se cumple que AB es paralelo a DC. Así, paralelismo. Entonces, se va a cumplir que si llamamos a esto X, ABC sería X, a AB, digamos Y, y a y su altura, ¿no? O sea, la distancia de esta línea paralela con esta otra, tenemos H. Entonces, el área es H por X más Y sobre 2. Si le ponemos a esto, a Y sería la base menor y a X es la base mayor. Bueno, ¿por qué eso? Pues porque ambos se pueden considerar como una base, lo podemos rotar y obtendríamos, perdón, la otra es una base. Sin embargo, una es más grande que la otra, entonces a la más grande se le llama base mayor y a la más pequeña base. Y el perímetro, pues lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, esto es Z y esto es Z. Entonces, perdón, W, por ejemplo. Entonces, el perímetro P es X más Y, V más Z. Eso sería. Ahora sigue el paralelogramo. Bueno, entonces, ¿qué es un paralelogramo? El paralelogramo es un cuadrilátero, pero que tiene la siguiente estructura, que sus lados opuestos son paralelos, o sea que este lado es paralelo a este otro y este otro lado paralelo a este otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo? Pues basta con conocer la medida de dos de sus lados, o que no necesariamente ese lado tiene que ser igual que este. Entonces, llevemos a este A y a este B. Entonces, el área A igual a AB. Pero ¿por qué es AB? Me preguntarán, ¿por qué no se divide entre dos? Como por ejemplo el trapecio. Pues es muy simple. Como es un paralelogramo, explica que si unimos aquí, pues, o sea, trazamos una diagonal, formamos dos triángulos. Pero estos dos triángulos son congruentes, o sea que tienen áreas iguales. Por tanto, el área de este triángulo aquí, llamémoslo T1, y este otro triángulo, llamémoslo T2. Entonces, el área de T1 es A por B entre 2. Y el área de T2 también es lo mismo, porque es lo mismo, porque como son paralelos, este sería B y este sería A. Entonces, la suma del área del paralelogramo es igual a T1 más T2, que, bueno, pues, que básicamente sería 1 más es igual a A, que eso es igual a 2 T1, porque T1 es igual a T2. Entonces, ese 2 por AB sobre 2 se cancelan esto. Ya nos queda la fórmula de aquí arriba, la de que el área es igual a A por B, o sea, el producto de dos de sus lados. Que necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Y bien, bueno,
Por último, el famoso círculo. Aquí hay varias cosas que hay que presentar en el círculo. Primero, el, ¿qué es el radio de un círculo? Pues es la distancia del centro hasta la circunferencia. La circunferencia es esto de aquí, pero digamos, eso que estoy sombreando, que formalmente se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan a un punto fijo llamado centro. Eso es nuestro centro. Entonces implica que cualquier punto que tomemos desde la circunferencia y lo trazamos hasta el centro, todos son iguales. R, podemos ver por acá, también mide lo mismo. Entonces, decimos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, que pi es la famosa constante matemática, bueno, que por cierto, ayer fue día de pi, eso es aproximadamente 3.141592, 5, así sucesivamente. Pero, sin embargo, en los exámenes no es necesario sustituir por esto. Se puede dejar expresado en función de pi, por ejemplo, que sé yo, 7 pi menos 2, cosas así. Entonces, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el perímetro del círculo? Pues el perímetro es la circunferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Muy simple. Recordemos que si trazamos una cuerda que pase por el centro, eso es un diámetro. Eso es un radio también. Y por tanto, el diámetro, bueno, el diámetro es 2 veces el radio. Y ahora recordemos que el pi, bueno, que la constante pi es igual a la razón entre la circunferencia c entre el diámetro. Entonces, c es pi por d, eso es igual a 2 pi por el radio del círculo. Entonces, con esto calculamos la circunferencia, que es esto lo bajo de aquí. Perdón por lo poco simétrico del dibujo, pero eso no importa. Bueno, y veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el área de un círculo de radio igual a 5? Pues básicamente sería pi por 5 al cuadrado. Es 25 pi. ¿Y cuál es su circunferencia? Pues sería 2 por 5 por pi, que eso es 10 pi. Y eso sería todo. Entonces, esto es el área, bueno, la sección para área y perímetro. Ahora continuamos con la de volumen. Ahora la de volumen, que es, vamos a trabajar en el espacio tridimensional, obviamente. Su volumen, trabajamos largo, ancho y profundidad. Para el volumen, primero vamos a introducir con el cubo, cubito de Minecraft. Que un cubo es más o menos así. Digamos que es un cuadrado, pero en 3D. Um, es más o menos así, es un cubo. Y supongamos que el cubo tiene el lado L, como tiene el lado L, todos sus lados tienen L, bueno, todas sus aristas, perdón. Entonces el área es L por L por L, o sea, el ancho por largo por profundidad. L por L por L igual L al cubo. Ahora, bueno, por ejemplo, puse área, es volumen V, perdón por ese pequeño error. Y aquí hay otra cosa que vale la pena mencionar, que es el área, pero el área lateral. O sea, digamos que es como solo la parte exterior de sus caras,
¿Cuánto es esa área? Pues recordemos que el área de un lado, o sea, de con este cuadrito de aquí, es L cuadrado. Entonces, el área lateral es igual a 6L cuadrado, porque tenemos 6 de estas en todo el cubo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el área lateral es 6L cuadrado. ¿Ok? Y bueno, ahora veamos con el prisma. Claro, vemos que es similar al cubo, solo que lo podemos ensanchar, ajustar, como sea. Vemos que es más o menos así. Ok, bueno, y digamos que eso tiene A, esto es B y esto es C. Entonces, su volumen es A por B por C. Tiene lógica, ¿no? Que básicamente sería calcular el lado, bueno, el área de esta cosa de aquí y después multiplicarlo por la profundidad C. Y con eso obtenemos el volumen. Y de ahí, si queremos calcular el área lateral, lo podemos hacer de la siguiente forma. Pues recordemos que esta parte de aquí, voy a dar en rojo, solo esta, su área es AB. Entonces, es AB, pero es lo mismo que esto de acá. Entonces tiene que ser, a ver, ahora hacemos lo mismo con la de aquí, esta, que también es lo mismo que esta, por lo tanto es 2 veces esta. ¿Y cómo lo calculamos? Pues es simple, como esto mide C, esto de acá mide A, que es la altura, más 2AC. Y por último, esto de aquí. Eso también tenemos 2. Entonces, más 2, ¿cómo lo calculamos? Pues veamos que es lo mismo que el área de aquí. 2BC, lado B y el otro C. 2BC. Y esto lo podemos sacar factor común 2. Multiplicando todo y esto es 2B más AC S. ¿Ok? Entonces, ese sería el área lateral y esto sería el volumen. Ok, bueno, entonces continuamos. Teníamos ya volumen y el área lateral del prisma rectangular y del cubo. Ahora sigue, pues la esfera, ¿no? Entonces, era, digamos, más o menos. Bueno, imagínense una esfera. Que esa esfera tiene radio R. Entonces, el área de esa esfera, perdón, es 4 tercios y por el radio al cubo. ¿Ok? La demostración de esta, bueno, ya no es una demostración geométrica, que digamos, ya hay que tocar algo, un poco de cálculo, cálculo de dimensiones, para poder deducir esta forma. La verdad no es nada fácil deducirla, pero bueno, es irrelevante. Y también tenemos obviamente,
Como la esfera tiene una superficie y que podemos calcular su área, bueno, su área lateral. Llamémoslo A sub L. Ah, perdón, aquí puse área, era una V de volumen. Bueno, entonces su área lateral, curiosamente, es 4 veces el área de un, digamos, de un círculo de su radio. Es bien curioso, pero sí, así es. Entonces el área lateral sería 4 pi por el radio al cuadrado. Entonces, eso. Bueno, recordemos que pi por el radio al cuadrado es el área de un círculo. Por eso les menciono que es 4 veces el área de un círculo de radio. Y bueno, eso sería todo para estos cosas de volumen. Y hay algo más, bueno, que me importa mencionar, que es sobre el teorema de Pitágoras y los triángulos especiales, el famoso teorema de Pitágoras, que está en todos lados, memes de Facebook, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Pues veámoslo. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ah, bueno, triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90. Entonces llevamos el lado A, el lado B, el lado C. Entonces se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Bueno, a los lados A y B se les conoce como cateto. Y el lado C, eso es hipotenusa. Entonces, se cumple que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Existen muchísimas demostraciones del teorema de Pitágoras. Cuando yo les hablo de muchísimas, créanme que son muchísimas. De hecho, creo que existe un libro chino que tiene como 200 demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras. Y generalmente en la escuela lo que uno hace es darle una interpretación geométrica, de decir, bueno, podemos dibujar un cuadrado aquí, que va a tener área al cuadrado. Podemos dibujar otro acá, que no cabe, y que va a tener área p al cuadrado. Y podemos dibujar otro acá, que tendrá área c al cuadrado. Entonces se cumplirá que el área de este más el área de este tiene que ser el área de este, que es exactamente lo que tenemos aquí. Por ejemplo, digamos un triángulo rectángulo, de lados 3, 4. Entonces, ¿cuánto mide este lado de aquí? Pues es muy simple, por el teorema de Pitágoras, que vemos c a ese lado. C es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 16 más 9, eso es 25. Entonces sacamos raíz cuadrada, nos queda que C es raíz de 25 y eso sí, voilà, ya tenemos nuestro, bueno, nuestro tan ansiado lado C. Y con esto ya nos pasamos la vida, ya nos podemos independizar y así. Bueno, entonces, teniendo en mente esto de los triángulos rectángulos, pero de Pitágoras, les quiero mostrar algo que es bastante interesante, que se cumple para los triángulos, y se llama triángulos especiales. Y especiales, ¿por qué? Ya verán por qué son especiales. No, no tiene nada que ver con los cromosomas del triángulo. Entonces, los dos triángulos más conocidos, que son las relaciones, sí son bien exactas. Existe un tercero, pero trigonométricamente no es una relación tan exacta. Sin embargo, les voy a presentar dos. El triángulo 30, 60, 90 y el triángulo de 45, 45, 90. Ok, primero, triángulo de 30, 60, 90. ¿Qué se cumple en este triángulo?
Pues es bien curioso que si tenemos un triángulo rectángulo tal que uno de sus ángulos mide 60, el otro obviamente tiene que medir 30 y el otro 90. Entonces se cumple lo siguiente. Si este lado mide X, A, B, C, si AC es igual a X, entonces la hipotenusa BC es igual a 2X. ¿Ok? Y además, AB es igual a AC multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que eso es X rayos de 3. Y es bien curioso porque esto siempre nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos triángulos, por ejemplo, un triángulo equilátero. Vemos que es un triángulo equilátero. No parece mucho una figura, pero bueno, no importa. En su momento es un triángulo equilátero. Entonces, un triángulo equilátero cumple que sus ángulos, sus tres ángulos y sus tres lados son iguales. Entonces, este mide 60 también. De aquí tiene que medir 30 para que sumen 60. ¿Qué pasa? Que podemos calcular el área de un triángulo equilátero únicamente conociendo su lado. Su lado lo llamaremos 2x, obviamente, por lo que hayamos dicho aquí. Entonces, tenemos que conocer la altura del triángulo. Resulta que la altura h, entonces h sería x raíz de 3. Y su base, pues la base llamémoslo b, por ejemplo. Su base b es 2x. Bien. Entonces su área A sería x raíz de 3, o sea, su altura por su base, entre 2. Eso es 2x cuadrado raíz de 3 sobre 2. Era eso, queda x cuadrado raíz cuadrada de 3. Ese es el área de un triángulo equilátero, conociendo, digamos, la mitad de su lado. Ok, pues, entonces habíamos llegado a una expresión para calcular la área de un triángulo equilátero, solo conociendo su lado. Y bueno, esa es una técnica muy común siempre de intentar trazar una línea para formar un triángulo rectángulo especial. En eso solo conocer un par de ángulos o un par de lados, ya pueden conocer los demás. ¿Ve? Y ahora el triángulo especial, 45, 45. Esos son los grados. Notas eso. Bueno, entonces es un triángulo más o menos así. 5, 45, 90. Ahora veamos lo siguiente. Si ese lado es X, vemos A, B, C. B, si ese lado es X, entonces ¿cuánto debe medir el otro? Pues también X, porque como estos dos ángulos son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Esto no tiene nada de especial, que estamos hablando ahorita, tenemos lo especial. Porque eso es una propiedad que se cumple para cualquier triángulo, que esto lo hablaré en otro video. Si hay dos ángulos iguales, entonces los lados que se oponen a esos ángulos son iguales. Y bien, ¿y qué se cumple aquí? Pues se cumple que la hipotenusa BC es x multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Entonces, la demostración es muy simple con el teorema de Pitágoras. Digamos que BC al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado igual a x al cuadrado. Entonces, sacamos raíz cuadrada en ambos lados y nos queda que BC es igual a x raíz cuadrada de 2. Y eso es todo. Entonces, también nos va a ayudar de que si conocemos algún lado, ya podemos conocer el otro. Es similar a lo del otro triángulo especial. Y bueno, aquí tengo un par de ejercicios, ejercicios simples que son sacados de exámenes pasados, o, bueno, de la guía que están en las páginas de College Board para la PA. Entonces,
Este problema nos dice, un círculo tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene su circunferencia? Bueno, de hecho, se lo puse de ejemplo en un ejercicio que hicimos, y ahora igual a 5. Habíamos dicho que la circunferencia C es 2 pi por el radio. Entonces C es igual a 2 pi por 5. Eso es 10 pi. Y eso sería todo. Círculo radio 5. Circunferencia pues es la opción de 10 pi. Y sí, dice. Ahora pasemos al siguiente problema. En la figura anterior, el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su largo? Entonces, nos dice que el perímetro, o sea, la suma de todos sus lados, como ese lado mide x, este es x y este es x. Entonces, nos dice que el perímetro es 32, así que tendríamos que sumar todo. 2 por x más 3 más x es igual a 62. Esto implica que 2x más 3 es igual a 62 medios, o sea, 31. Y por tanto 2x es igual a 31 menos 3, es 28. Y de aquí concluimos que x es igual a 14. 28 sobre 2 es una ecuación lineal muy simple. Y pues su largo sería esto de aquí, x más 3. Entonces L es x más 3 igual a 14 más 3 igual a 17. Y eso sería todo. Es la opción C. Número C. Ah, por cierto, en este problema cuando él lo hice, yo quedé así como que, bueno, ¿y cuál es el largo y cuál es el ancho? Entonces, estaba con ver, analizar los casos. Por ejemplo, para 28 obviamente no tenía sentido. Lo mismo para 20. Igual para 11. ¿Por qué? Porque x es mayor que 11. La única opción que quedaba era 17, que era la que cumplía que x, bueno, que al menos uno de sus lados tenía que era 17. Entonces concluí que eso era su largo. Ahora aquí hay otro ejercicio. Dice, en la figura anterior, el segmento BC es paralelo al segmento AD. El área del trapecio ABCD en centímetros cuadrados es, se nos pide calcular el área de esto de aquí, el trapecio. Se puede resolver de dos formas. La primera es aplicando la fórmula que mostré, que pase mayor más pase menor por entre 2. O sea que su área es la base mayor, que es 12, más su base menor, que es 8, por su altura, que es 2, todo sobre 2. Y eso es 20. Opción. Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos resolver? Vemos que podemos trazar una altura aquí y dividimos el trapecio en dos figuras. Pues un triángulo y un rectángulo. Entonces tenemos que de aquí, este rectángulo, tenemos tenemos E a este punto. Entonces, bueno, A, B, C, E. El área, lo que pongo en corchetes, es para denotar áreas. Eso es 8 por 2, porque bueno, BC es uno de sus lados, es 8 y su altura 2. Entonces, 8 por 2 igual a 16. Y ahora de este triángulo de aquí, ¿cuánto mide su altura? Pues 2, obviamente, porque es igual que esto. ¿Y cuánto mide su base? Bueno, entonces aquí veamos que si todo segmento, si AD es igual a 12, entonces ED es igual a AD menos AE. O sea, 12 menos 8 es 4. Básicamente sería esto de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el área del triángulo CED. Entonces tendríamos que esta es su base, 4 por la altura que es 2 de 2. Y eso es 4. Entonces, ABCD
sería el trapecio, sería 16 más 4 igual a 20 centímetros cuadrados. Es lo mismo que teníamos acá. Así que, bueno, entonces aquí presenté dos soluciones diferentes para el mismo problema, ya que se pueden encontrar muchísimas soluciones más. Sin embargo, esta idea de aquí es muy, muy útil cuando hay figuras que no son regulares. Entonces la podemos dividir en varias figuras en las que sí podemos calcular su área y al final solo sumamos. Y bueno, entonces por acá tengo un último ejemplo que sería esa aplicación del teorema de Pitágoras en el plano cartesiano. El anterior, la altura del triángulo es 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Voy a encontrar coordenadas X, Y de punto Q. Entonces, primero tenemos la altura del triángulo es 6 unidades, o sea que US es igual a 6. Y bueno, que eso, aquí encontramos el punto en el eje Y. Entonces tenemos Q es igual a X, 6. Ahora, podemos hacer dos cosas. Podemos concluir, digamos, por descarte, que, bueno, que la opción es A. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos el plano cartesiano así, y el eje X. Vamos a un punto por acá. Entonces, las coordenadas son X, Y. X, digamos, sería la distancia de aquí hasta acá, y Y la distancia de acá hasta acá. Entonces, tenemos que QS sería la coordenada en el eje Y, es 6. ¿Y cuál de todas estas opciones tiene un 6 aquí? Pues la única es la A. Entonces, es la A por descarte. Ahora podemos presentar una solución ya más formal, digamos, desde el punto de vista hebraico. Entonces, tenemos que PQ es 10 unidades. Así que es 8. Y veamos que es un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 10, el otro cateto es 8. Entonces queremos saber cuánto vale eso. X. Entonces, por el teorema de Pitágoras, x cuadrado más 8 al cuadrado igual 10 al cuadrado. Así que despejamos. X cuadrado es 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Y eso sería 100 menos 64. Y eso es, bueno, 36. Perdón, me equivoqué aquí. Puse 8 al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces, tendríamos que x cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso es 100 menos 36, y eso es 64. Entonces, x es raíz de 64, que eso es 8. Y aquí ya tendríamos que q es igual a 8,6. Porque este segmento de aquí es el que buscábamos. Coordenada de X, perdón, y que es exactamente lo que habíamos dicho aquí, 8,6. Entonces, aquí también presento dos formas de resolver un ejercicio. Muchas se pueden hacer por descarte y otras de forma algebraica. Entonces, en lo personal, recomiendo que lo hagan por descarte. Obvio, se van a ahorrar tiempo, sin embargo, corren el riesgo de que hayan asumido algo que no es cierto. Sin embargo, es muy probable que siempre esté bien. Así que, bueno, dejo y hasta la próxima.